Ahora está Hugo López Carribero con nosotros. Gracias por venir, el doctor Hugo López Carribero. Si se determina que efectivamente quien manejaba uno de los autos estaba drogado y alcoholizado, ¿cambia algo teniendo en cuenta que también murió en el accidente? Bueno, cambia en el sentido, Guillermo, que la acción penal queda extinguida porque no se lo puede juzgar, precisamente por haber fallecido. Diferente sería la situación si algún responsable o algún presunto responsable queda con vida, entonces en ese caso se desarrolla la investigación penal preparatoria con normalidad porque se lo puede juzgar. Estamos frente a un caso muy parecido al que pasó en Mendoza, con el chofer brasileño, que fue en el contracarril con su camión, claro, y después se determinó que estaba alcoholizado, pero también murió en ese accidente. Claro, pero murió, es decir, siendo él a primera vista o prima facie, como se dice en tribunales, el responsable, ya sea por negligencia, por imprudencia o por impericia, podría desarrollarse una investigación penal preparatoria, y la verdad es que no, porque la acción penal contra la persona queda extinguida por la muerte de la persona, porque precisamente no se lo puede juzgar porque está fallecido. Pero me parece todavía es un poquito prematuro porque podrían haber algunas otras más implicancias, algunos otros matices que lleven a la investigación a centrar la atención sobre otras personas que no han fallecido y que podrían tener algún grado de responsabilidad en este accidente. Nos estamos adelantando porque también puede determinar la pericia, por ejemplo, que si había alguien drogado y alcoholizado no cometió ningún error y el error pudo estar del otro lado. Pero la realidad es que nos permitimos preguntarnos esto, aún con lo fresco de la noticia y con lo doloroso de la noticia, porque son 9 los claro, muertos, ¿no? 9 muertos. No es una cosa de todos los días en un accidente entre dos autos y una moto. Claro, no es algo normal, afortunadamente, ¿no es cierto? No es algo normal, no es algo habitual. Siempre en estos casos, cuando hay pluralidad de damnificados, las pericias suelen tardar no por haber morosidad judicial ni por haber tardanza innecesaria en las oficinas periciales, sino porque hay tantas cuestiones para resolver, porque tienen que resolverse cada una de las muertes, ¿no? Es decir, las pericias orientadas a cada una de las personas que han fallecido, en qué circunstancias, si fallecieron, esto sí se puede determinar, ¿no? Quién falleció primero y quién falleció después, o si todas fueron al mismo tiempo, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, en lo que llevamos del año, menos de la mitad del año, puedo mencionar 3 hechos, sí, algunos con muertos y otros con heridos, donde presuntamente quienes manejaban estaban alcoholizados. Sí. Uno de los casos confirmados, decíamos, el chofer brasileño que manejó casi 40 kilómetros por un contracarril en la provincia de Mendoza. Hace unos días nada más dábamos la noticia de Eduardo Lalo Ramos, que aparentemente alcoholizado chocó desde atrás a un auto y terminó provocándole serias lesiones a un nene de 5 años. Y ahora, arriba de este auto, en una ruta, también en una ruta, en los 3 casos fue en una ruta, se encuentra alcohol y cocaína que presuntamente eran de por lo menos los que iban arriba del auto. No podemos todavía nosotros aventurarnos a decir que era de quien manejaba el auto. Sí, en alguna oportunidad, Guillermo, la jurisprudencia argentina estudió este tema de la posible inimputabilidad del ebrio. Y hace muchos años, ¿no? Y algunos fallos aislados determinaron que el ebrio, en un estado de ebriedad agudo, tenía cierto grado de inimputabilidad, que no podía ser juzgado por su estado de conmoción mental en ese momento, porque no podía comprender la criminalidad. ¿Y antes? Pero después la jurisprudencia, afortunadamente creo yo también, dice, bueno, en este vos vas en auto claro, fue variando, porque los jueces dijeron esto, que creo que es lo que usted ya está adelantando, ¿no? Le pido disculpas si me adelanto yo en esto, ¿no? Te dicen, es decir, sí, bárbaro, después no sabía, pero cuando fue en el auto, ¿para qué se puso a tomar? Sabía que tenía que conducir, sabía que iba a ir por una ruta, sabía que él era la única persona que conducía el automóvil, sabía que estaba tomando y que estaba tomando alcohol, sabía que estaba produciendo un estado de inconsciencia parcial, aunque sea, en su visión y en su reacción en cuanto a los reflejos. Entonces, esa jurisprudencia de la posible inimputabilidad del ebrio quedó descartada. Hoy los tribunales, casi en forma unánime, juzgan a los ebrios y en todo caso también a quien haya consumido alguna sustancia estupefaciente de la misma forma que si lo hubiese hecho con lucidez. A mí me llama la atención con la cantidad de campañas que hay.
todas distintas y todas de diferentes lugares, porque están las que hace el Estado, están las que hacen las ONG, están las que hacen los que venden alcohol, están llenas las revistas, las radios, los canales de televisión de estas campañas y sin embargo no se llega a generar conciencia. Y lo digo aún habiendo cometido en su momento errores de los que aprendí y además de estas campañas donde uno termina nutriéndose y decir, bueno, no, si voy a salir y voy a ir a tomar un vino con unos amigos en un restaurante, mejor voy en un taxi. Y no entiendo por qué con el correr de los años y con campañas tan intensas no se llega, llega a profundizar. Porque no hay responsabilidad cívica, Guillermo. No existe responsabilidad cívica. Es decir, como en alguna oportunidad he tomado y no ha pasado nada, he bebido alcohol en abundancia y no ha pasado absolutamente nada, he tomado alcohol y no me han hecho ninguna prueba de alcoholemia en el trayecto donde estoy acostumbrado a viajar, bueno, en ese caso entonces apuesto por una más y por otra, hasta que en alguna oportunidad sale mal y pasan estas cosas. Ahora, fíjense, y probablemente le ha pasado a muchos de ustedes, si viven en Buenos Aires, que si venían a cenar a Palermo y antes venían con el auto, después vienen con el taxi y le dicen a otro, bueno, maneja vos o yo hoy no tomo porque estoy en auto, más por los controles que por la verdadera responsabilidad de no manejar alcoholizado, porque en un momento hubo tantos controles en Palermo y sus alrededores que la gente empezó a hacerlo solamente para no pagar la multa o para que no le secuestren el auto. Pero al menos servía. Bueno, pero si esos controles si esos controles sirven y consecuentemente se evitan muertes o accidentes fatales, donde a veces no hay muertes, pero la gente queda prácticamente mutilada. ¿Se da cuenta? Entonces, si esos controles existen, bienvenido seas. Yo insisto, subrayo en este aspecto, a la sociedad, me incluyo a veces también, nos hace falta más responsabilidad cívica, ¿no es cierto? Prohibirnos más este tema del alcohol en el caso de conducir un automóvil, ¿no? Siempre se dice esto, hace mucho tiempo, ¿no? Dice, el auto es un arma, incluso se lo representa, ¿no? Usted recordará, ¿no? Esa figura de el revólver puesto sobre ruedas, y realmente es así. Si vamos a seguir con el tema, le digo a la producción si tiene tiempo. Lamentablemente no resistió. Se habló, Guillermo, que la moto venía siendo, digamos, arrastrada con una cuerda por el Renault 12. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo que pasa es que hubo un incendio. Eso lo va a determinar la pericia, porque en realidad muchos de ellos, también en un dato catastrófico, murieron carbonizados. Murieron carbonizados. El impacto del auto se prende fuego y mueren carbonizados. Así que la pericia, supongo, debe ser mucho más compleja en ese caso. Va a ser más compleja y va a demorar más tiempo, lógicamente. En términos civiles, ¿quién paga? Bueno, en términos civiles... El seguro. Claro, pero... ¿Y si no hay seguro? Pero sucede que si no hay seguro, por supuesto, van a tener que hacer los reclamos civiles a las personas, o en este caso a los herederos de los difuntos. Pero lo más común, lo más habitual es que exista un seguro contra terceros. Lo que sucede, Guillermo, es que algunas compañías de seguros, en determinados casos, cuando hay una negligencia, imprudencia o impericia grave, y sobre todo cuando se verifica en estos casos la ingesta del alcohol en forma abundante, muchas veces las compañías de seguros no responden de ninguna manera porque dicen, bueno, mire, nosotros aseguramos un caso fortuito, ¿no? Digamos, aseguramos el acontecimiento de un accidente, de algo que se puede prever, pero no se puede evitar, pero de ninguna manera podemos asegurar y abonar los gastos y las indemnizaciones de una culpa grave, cuando hay casi un dolo eventual, como por ejemplo la ingesta abundante de alcohol antes de conducir. Capaz que no tuvo nada que ver, pero es una pregunta que también me hago, porque en la provincia de Buenos Aires rige la verificación técnica, ¿sí? La BTV, verificación técnica vehicular, que hay que pasarla. Sí, claro. Uno tiene que llevar el auto, se lo revisan y le dicen, mira, tu auto está mal de frenos, no te puedo dar el ok hasta que no estén bien los frenos. Claro. Generalmente, si se controla, todos los autos que viajan por las rutas de la provincia de Buenos Aires y que están asentados en la provincia de Buenos Aires, que pagan impuestos en la provincia de Buenos Aires, que están patentados en la provincia de Buenos Aires, tienen que tener la verificación técnica. Yo me pregunto si, por ejemplo, el Renault 12 la tenía. Es posible, decir, no quiero decir una incidencia. Que no la tenía, digamos. Me lo pregunto y a lo mejor hay una respuesta para eso. Pero es que mucha gente se pregunta eso y yo comprendo la inquietud y tal vez ese interrogante viene por el modelo. El modelo al ser más antiguo, un Renault 12 es más antiguo, ¿no es cierto? Entonces dices, bueno, tendría que tener mayores controles. Y es lógico, es pertinente, es atendible la inquietud.
Y sucede esto, que no solamente los frenos, sino que algunos vehículos que no están en condiciones de circular, cuando desarrollan una velocidad mayor a 80 km por hora, comienzan a tener dificultades para ser dominados correctamente por el conductor. Aquí hay varios problemas que se plantean y que muere lamentablemente hace minutos nada más una novena persona, un hecho que no es común, no es de todos los días y por eso lo estamos comentando con el doctor Hugo López Carribero, que es abogado penalista. Sobre todo por el fuego que se desató, ¿no es cierto? Porque a veces los choques, cuando no hay fuego en el escenario de ese acontecimiento, suele suceder que el número de sobrevivientes es mayor. Esto es por una estadística, ¿no? Pero cuando hay fuego, precisamente no es el mejor de los escenarios. Me queda la sensación esta de ser familia de alguien que muere en ese accidente, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero saber qué pasó. Sí. Y vamos a suponer que se sepa efectivamente qué pasó y que lo que pasó es la peor de las presunciones, que hubo responsabilidad del que venía manejando presuntamente alcoholizado, todo en potencial, presuntamente alcoholizado. Sí. Y que esto termina en la nada por razones obvias. Todos murieron en el accidente, todos murieron en el accidente, no hay ningún sobreviviente, no sobrevivió uno al impacto. Claro. Bueno, en ese caso, claro, en ese caso, los homicidios culposos que se produjeron allí por negligencia, por imprudencia o por impericia, no tienen forma de ser subsanados legalmente desde el punto de vista penal. Por eso salgo desde lo legal y digo, qué sensación, deja un sabor amargo, ¿no? Claro, qué sensación, qué vacío. Sí. Qué vacío. Sí, deja un sabor amargo, exactamente. Pero eso es lo que la ley dice, ¿no? Porque se extingue la acción penal para las personas que han fallecido. No así la acción civil, que era lo que hablábamos recién, ¿no? La circunstancia de las indemnizaciones. Mire que estamos hablando de grandes tragedias de los últimos años, los chicos de la escuela ECOS, estamos hablando del chofer brasileño, estamos hablando de esta o la posibilidad concreta de este accidente y otros tantos que les hemos contado que se parecen, lamentablemente. Sí. Y la verdad es que controles hay. Uno no puede decir que no hay controles, sería una exageración decir eso. Cualquiera que anda en la ruta, como en mi caso, que suele salir una vez por mes, una vez cada 3 semanas a la ruta, sabe que controles hay según en qué provincia anda y según qué sentido tome, incluso excesivos controles. Y sin embargo, la gente igual peca de irresponsabilidad. Claro, en el caso de la verificación técnica, que es muy importante. Pero no todas las provincias lo tienen. Pero no todas las provincias lo tienen. Ni todas las ciudades lo tienen. Pero sin embargo, en el conurbano bonaerense se ha adoptado un temperamento que es retener el registro de la persona que no tiene en su vehículo la verificación técnica policial y devolvérselo cuando va a pagar la multa, cuando va al juez de faltas a pagar la multa. Es una precaución más, nada más que eso. Se hace mucha gente que tiene el auto en regla, que gasta dinero para tener el auto en regla, porque la verdad es que mantener un vehículo en condiciones es costoso, más hoy. Y sale a la ruta y se encuentra. Eso le pasa a usted. Cuando va por la ruta, cuando va a la playa un fin de semana largo. Con otro vehículo o con otro conductor. Con cada cosa que no lo puede creer. A la noche autos sin luces, obviamente sin la verificación, que lo ves que no lo tiene pegado a la olea en el parabrisas. Tipos que hacen cualquier cosa en la ruta y uno dice, epa. Sí. Y cada 40 o 50 kilómetros en los fines de semana largo tenés un control. Y agregaría algo más también, Guillermo, que los autos que sí tienen la verificación técnica están en condiciones, por tenerla y porque realmente mecánicamente están en condiciones de desarrollar una velocidad mayor. Es cierto que hay muchos vehículos que no tienen la verificación técnica y obstaculizan el movimiento normal de las rutas. Por ejemplo, tienen luces a veces. Pero hay otros que sí. Hay gente que es responsable, aunque no tenga la BTV. Hay otros que sí antes de subir a la ruta miran, aunque sea si le andan las luces. Pero hay otros que sí tienen la verificación técnica y circulan a 180 kilómetros por hora. Eso es verdad también, y se ve mucho. ¿Sí? Y se ve mucho. Autos nuevos, últimos modelos, que están en condiciones de hacerlo porque mecánicamente responden. Sí, pero es un exceso de confianza de quien lo maneja. Bueno. Porque el auto le brinda esa seguridad y a veces también terminan produciéndose gravísimos accidentes. Bueno. Ahora, hay otro punto, y esto está vinculado al alcohol también. Hay parrillas que son muy folclóricas, restaurantes que son muy folclóricos, lugares donde para mucha gente, donde se vende alcohol, al costado de la ruta, se vende alcohol. Uno presume que el que va a manejar no es el que se está tomando la botella de vino, pero ¿cuántas veces parás en una parrilla a comer un sándwich y ves en una mesa que se están tomando uno o dos vinos y van a salir a la ruta? Uno cree que no es el que maneja, pero todos sabemos que a veces el que maneja también termina tomando ese vino y sale a la ruta como usted o como yo, o con los hijos sentados en el asiento de atrás. Eso sí que es muy difícil controlar, ¿no es cierto? Es que no debería venderse alcohol. Bueno,
Bancátela, son 5 horas de viaje, viejo. Sí, no. Comete el asado con una gaseosa. Sí. Venderse alcohol en la presunción que el que puede tomar es el que conduce. Es cierto, es así. Pero también en esa situación. ¿Cómo demuestra que no vas a manejar? ¿Quién? Bueno, pero en esa situación también estaría, digamos, lesionada, vulnerada la libertad de comercio que tiene la persona que tiene la parrilla. No es un tema sencillo. Yo coincido con usted, Guillermo, que es una situación muy complicada, porque uno le está vendiendo alcohol a una persona de buena fe, entendiendo que a los 30 kilómetros de allí... tiene un uso responsable. Claro, no va a cometer una tragedia. Ahora, el tema es que, la verdad, esto le debe pasar a todo el mundo. Vos salís con tus hijos a veces tomando todas las precauciones y te topás con muchas cosas que podrían corregirse. Sí. Ahora estamos hablando de 9 muertos. Sí. Es un accidente muy grande, muy serio. En una ruta que no es muy transitada. 9 muertos y aparentemente por la responsabilidad de alguien. Entonces, bueno, me parece que hay que tomar conciencia. Hace algunos años, y no sé si es igual la situación hoy, por eso hago la salvedad, y si no es así pido disculpas, hicimos una investigación en la Ruta 14, con cámaras ocultas, parábamos en los diferentes restaurantes y veíamos qué hacía la gente en los lugares donde se vendía alcohol. Y logramos probar en muchos de los lugares que los que estaban tomando alcohol se subían al auto y se iban manejando por la Ruta 14, que en ese momento era doble mano, y era 14, llamada la Ruta de la Muerte, en ese momento. La Ruta del Mercosur, sí, señor. Ahora esa autopista en un buen tramo es mucho más segura, pero en ese momento donde había que tener muchísima atención, incluso camioneros tomaban alcohol. Una cosa de locos. Sí. Bueno, es muy fácil remontarse a las crónicas de esos años, de la investigación esta que usted hace mención, y ver en las tapas de los diarios, ¿no? Cuántos accidentes ocurrían en esos momentos cuando la ruta era solamente de una mano para ir y otra para volver. Ahora, como usted dice, tienen alguna otra ventaja que tienen, bueno, varios carriles de ida y de vuelta, ¿no? Sí, recién. En un lugar donde nada debería pasar. Por eso nos estamos haciendo todas estas preguntas con Hugo López Carribero, que son las mismas que se hace usted cuando sale a la ruta y que a veces pegan el palo, que dice, uy, mirá cómo me encerró, y no sabemos cómo va ese, que va a 180 en su auto importado, no lo sabemos. U otro que sale con su camionetita vieja y no sabemos si viene haciendo zigzag porque le anda mal el tren delantero o porque si se tomó un copetín, el señor. Ahí el problema también, Guillermo, agrego a esto que usted mencionaba, la problemática de el estupefaciente encontrado. Yo no le daría tanta relevancia al estupefaciente que se encontró finalmente dentro de los vehículos, sino del posible estupefaciente que haya las personas consumido. Claro, eso es lo que va a determinar ahora la autopsia. La autopsia, exactamente. Es decir, el estupefaciente que ya no estaba en los autos, pero sí podría haber estado en el cuerpo de las personas. E incluso si el cuerpo, lamentablemente tengo que hablar de esto y pido disculpas si molesta a esta hora, aún si el cuerpo está carbonizado se puede conseguir la muestra que determine si quien manejaba el auto estaba alcoholizado o no, porque así pasó con el chofer brasileño del camión en Mendoza, que también murió carbonizado, ese joven chofer brasileño, y de todas maneras pudieron determinar que había bebido y que había bebido bastante antes de manejar 40 kilómetros por un contracarril en Mendoza. Así quedaron los autos. Esta es probablemente la tragedia del día, la noticia más dolorosa del día. Ocurrió en el partido de San Pedro. Y decía el doctor Hugo López Carribero, que nos acompaña hoy, abogado penalista, se extingue la acción penal. ¿Qué quiere decir se extingue la acción penal? La acción penal, que como muere quien manejaba el auto, quien muere en el impacto, quien manejaba el auto, por lo menos penalmente no hay responsabilidades. Después desde lo civil se analizará si tenía seguro, la compañía de seguro si responderá o no, o si el accidente se ajusta a lo que la póliza dice, ¿no? Exactamente. Esto primero, Guillermo, teniendo en cuenta que la persona que habría fallecido también habría sido, de la misma manera, la causal del accidente. Opina la gente en Twitter. Esto dicen ustedes.